Buenas tardes. No sé si Yo les quizás... oriento, ¿no? Buenas tardes. Continuamos con la mesa redonda bioética en tiempos de pandemia COVID-19. En esta mesa redonda van a participar doctora María Teresa Pazmiño Navarrete, especialista en gerontología y modelo de atención centrada en la persona. Ella es jefa de guardia del Hospital General del Sur de Quito. Va a participar también la doctora Diana Alejandra Maya Flores, máster en prevención de riesgos laborales, jefe de guardia del Hospital General del Sur de Quito. La doctora Ana Valeria Vargas Córdoba, máster en gerencia hospitalaria en curso, jefe de guardia del Hospital General del Sur de Quito. Y la doctora Andrea Gabriela Velasco Santamaría, auditora en servicios de salud y gestión hospitalaria, jefe de guardia del Hospital General del Sur de Quito. Apreciadas colegas, compañeras, es un placer tenerlas en este Congreso Internacional de Bioética y que podamos compartir sus experiencias. Bienvenidas y éxitos. Muchas gracias, estimada doctora. Bueno, empiezo yo prácticamente con un análisis holístico general acerca de la bioética, sobre todo en el tema de la pandemia, que estuvo prácticamente a prueba esta ética como tal médica, ¿sí? El tema que prácticamente yo pienso hablar, quizás un poco debatir, conversar, es el tema de por qué se ha olvidado la bioética en el tema de la pandemia. Empezando con un significado general, ¿sí? ¿Qué es la bioética? Y considero que muchos de los colegas médicos pues hemos olvidado su importancia, ¿sí? La bioética aplicada prácticamente en la clínica se define como el arte de elegir la opción más óptima ante una situación determinada y nos permite también complementar con los conocimientos científicos junto con nuestra ética profesional, ¿sí? Sin lugar a duda, pues esta no interesa de la misma manera que interesa con el tema de la tecnología a nivel de la sociedad. Esta sociedad pues sigue siendo altamente medicalizada, sigue primando el clásico modelo biomédico en el que trata las enfermedades y obviamente el ente principal en este caso es atender a los enfermos. Prácticamente el planteamiento como tal bioético, ¿sí? Como ya mencionamos antes, la pregunta que todos los profesionales nos debemos hacer es con el tema, ¿qué debo yo hacer en mi profesión? ¿Sí? Si es que es correcto o incorrecto en cada situación que yo voy a aplicar mi ética profesional, ¿sí? Teniendo en cuenta que es el arte de elegir la mejor conducta, no para el especialista, sino para, en este caso, pues el paciente. Y bueno, pues en el tema de la pandemia y a nivel mundial se puso muy, se puede decir, en escenario todas estas falencias. Sí, sobre todo considero que en el Ecuador, siendo un país en vía de desarrollo, en el que hay cierta vulnerabilidad con el tema de la salud, ciertas falencias, pues se puso muchísimo más a prueba este tema de la ética profesional. Sí, obviamente, pues se puso más en el tema de la crisis humanitaria y luego se vio la emergencia como tal de la salud pública, viendo una gran una gran vulnerabilidad individual y social. Como resúmenes también he rescatado el tema de la no deliberación, ¿sí? Eso quiere decir que ha primado el cientifismo, el tema del dilema, ¿sí? De la pandemia como tal. Eso es lo que ha primado inclusive hasta en el tema de los medios de comunicación. Me acuerdo inclusive que al principio, y eso no me lo dejarán mentir, las infografías a nivel del Estado eran muy alarmistas, inclusive eran considerados los casos de la pandemia como un número, algo numérico, cifras de muertos, y eso pues generaba como tal una gran alerta. Se puso también a prueba en el tema de la priorización de los recursos.
ya que en muchas poblaciones sí se olvidó el tema de la heterogeneidad, sobre todo en los adultos mayores, ¿sí? Fue una época en la que prácticamente solo por ser adulto mayor se lo consideraba vulnerable, se lo ponía en el mismo costal, sin poder ver más allá acerca de los daños que se hacía también en este tipo de poblaciones, ¿sí? Y obviamente, pues, quizás el otro grupo más vulnerable fue el tema del colectivo de los pacientes oncológicos, porque ya veremos más adelante también en esto. No solo se afectó el tema de los problemas a nivel de atención hospitalaria, que es más o menos el resumen que yo aplico aquí, sino también los problemas de gran afectación en el nivel de atención primaria de salud, ¿sí? Específicamente en atención hospitalaria, que fue prácticamente el escenario en donde se pudo palpar todo esto, y bueno, pues no me dejarán mentir mis compañeras también, ¿sí? Se vivió a gran masa, pues, una falta de medidas de protección, sobre todo para el personal de salud, una escasa evidencia también científica en los tratamientos, pues esto se empezó prácticamente con medicamentos que eran considerados tratamiento para el tema de veterinario, uso veterinario inclusive. Eh, Muchos medicamentos que se utilizaban también a nivel cardíaco, que bueno, pues a mala larga también se confirmó de que producía más daños. También el tema de los medios de comunicación, como les mencioné antes, eran demasiado alarmistas. La falta de atención en el tema de la ansiedad y el sufrimiento tanto de los pacientes como del personal de salud que trabajaba. En la fase inicial, por ejemplo, de la pandemia, no se garantizó como tal la ética de investigación, primaba más bien el tema de encontrar el tratamiento, la cura, más que el tema de los protocolos que se sigue cuando se hace cualquier proceso de investigación, ¿sí? La propuesta de implementación en el caso de la telemedicina, creo que la telemedicina no es de ahora, ya lleva tiempos en el tema de su uso. Lastimosamente, pues la dotación de los medios hizo que sea deficiente y hubo una inadecuada utilización de este medio y, por supuesto, pues muy importante y necesario en esa pandemia. Y claro, pues la falta de directrices claras en el plan de actuación, ¿sí? Sobre todo con patologías crónicas, catastróficas y graves. También hubo una fase en la que había demasiada protocolización en el tema de las directrices y eso lo único que generaba era abombar, en este caso, el tema de cuál directriz poderla tomar a serio, seguir el mismo plan todos. Entonces, creo que sí generó algo polémico, ¿sí? Prácticamente era un escenario que se veía no solo a nivel hospitalario, en todas las áreas, ¿sí? Como ven en las imágenes, prácticamente familiares esperaban el tema de la información, sobre todo de sus pacientes adentro. Muchas noticias también informaban que al desconocimiento los mismos pacientes se perdían, nadie sabía de la situación de cada uno, ¿sí? Entonces eso también generó el tema de olvidarnos la ética con la que se actualizaba, en este caso, la atención de los pacientes, en vez de priorizar el tema también de los familiares, del acompañamiento y demás, ¿sí? Específicamente en atención primaria, pues obviamente generó el caos también, el cierre de las escuelas, centros, sobre todo en las áreas rurales, en donde es primordial estas situaciones básicas, tanto de salud, tanto de educación, puesto que ya son áreas de por sí vulnerables. No existía, por ejemplo, la posibilidad de realizar PCR, eso era netamente algo hospitalario y tampoco existía una correcta comunicación entre los centros de atención primaria de salud junto con las unidades hospitalarias. La focalización de los estados, en este caso graves, era simplemente invisibilizado en la atención primaria de salud junto con su tratamiento y seguimiento de los casos leves a moderados, ¿sí? Hubo un exceso, como les mencioné, de protocolos, una inflexibilidad de las horas para aplicar, en este caso, los protocolos, horarios de visita, por ejemplo, o sea, era tan extremista que no se daba un poco más de flexibilidad, ¿sí? La dificultad en este caso a la hora de informar a los pacientes o familiares, muchos de ellos tenían conocimiento o era vago el conocimiento de sus familiares
Había tantos pacientes que muchos de ellos, pues, hubo la confusión inclusive de familiares erróneas en la información, pacientes que habían fallecido y luego que no habían fallecido, ¿sí? Y obviamente, pues creo que el mayor problema, y eso es a nivel de Latinoamérica, fue la corrupción sanitaria como tal, el negocio que ocasionó este tema de crisis de salud que fue a nivel mundial, pero prácticamente Latinoamérica considero que fue el más afectado por este detalle. Simplemente creo que reflexiones en este tema, pues básicamente puso a prueba no solo el sistema sanitario como tal, sino también al personal que laboraba en esa área, ¿sí? En la experiencia de nuestro hospital, se tuvo que priorizar los recursos con médicos especialistas para ciertas áreas. Nos olvidamos quizás de patologías ginecológicas, de procedimientos quirúrgicos que ya no eran tan necesarios y muchas de esas especialidades tomaron importancia en terapia intensiva, en medicina interna, en el área de emergencia. Eh, entonces, como simplemente digo yo, la reflexión es salir como tal, todos los profesionales de salud, el sistema de salud en general, salir de nuestra zona de confort. Debemos exigirnos un poco más en este tema. No olvidarnos de nuestra ética profesional, que eso debe ser prioritario en todo lo que nosotros hagamos. Eh, Prácticamente no olvidar realmente lo que es urgente, sí, pero no olvidar también lo que es importante para el paciente. La pandemia también nos ha puesto en manifiesto la necesidad de formar profesionales polivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que sea capaz de atender en general a los pacientes, no por una especialidad, no por una área, sí, sino a quien lo necesita en este caso. Y obviamente la concientización, por supuesto, del despilfarro que también generan nuestras acciones sanitarias, nuestra sobreproducción de procedimientos que quizás son muy costosos para el Estado y que en este momento, pues lo que se necesita es priorizar el recurso. Y obviamente lo digo porque hubo sí un despilfarro en el manejo de los equipos de protección, ¿sí? Entonces eso a la larga pues vio una verdadera crisis en el hospital por la falta del personal y obviamente el contagio que eso generaba en este personal e inclusive en sus familias. Eso para terminar mi bibliografía y estoy presta para cualquier pregunta. Gracias. Gracias, doctora, por su participación. Entonces, continuamos con la doctora Ana Valeria Vargas Córdoba. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, Bueno, doctora. gracias, doctora. En esta tarde les voy a compartir las perlas de una obra muy interesante realizada en el 2020 por dos catedráticos de la Universidad Pontificia de Comillas, que me parece que es una compilación muy concreta y muy exacta de todo lo que pasó durante esta pandemia. Eh, Como primer punto, recordemos que los profesionales del área de salud tenemos el privilegio y por ende la responsabilidad de atender al ser humano en todo lo relativo a su salud. Esta intrusión física, emotiva y psíquica que nos ha autorizado el paciente durante todo este tiempo es un comportamiento cuidadoso que cada profesional debe participar en su estudio y atención. Esto se conoce como ética. El SARS-CoV-2 nos ha sido capaz de llevar al límite tanto de la salud física y psíquica de todos los habitantes del planeta. Debemos recordar también cuáles son los principales dilemas fundamentales que nos ocasionó esta pandemia, tanto a nivel familiar como social y profesional. Por ejemplo, en cuanto a los dilemas familiares que causó el coronavirus, recordemos que fueron centenares de miles de familias en el mundo que tuvieron directa o indirectamente la muerte o que padecer el fallecimiento de uno o más familiares.
Esta escala y alarma del drama público ha sido tan alta que ha llevado a la contemplación de la muerte hasta la conciencia interna de la familia. Muchos de nosotros tuvimos la fatídica llegada de la muerte de uno o varios familiares conocidos. Entonces, como era una enfermedad de la que no sabíamos o no teníamos gran información, todo el mundo entró en pánico. Y pues obviamente nosotros como profesionales de la salud también tuvimos algunos problemas, tanto a nivel hospitalario, porque generalmente venían desesperados buscando información, venían buscando atención médica, etcétera, cosas que al principio nosotros no podíamos controlar. Nadie pudo controlar la crisis social y emocional que hubo al inicio de la pandemia. Y estas son enseñanzas y un poco de cosas por hacer, mucho trabajo por hacer en un futuro, ¿no? ¿Qué pasó con los niños? Nuestros niños también experimentaron mucha vulnerabilidad. Y la fuente de esta fragilidad es propia de cada ser humano, ¿no? Todos tenemos miedo al virus, pero sobre todo debemos tener cuidado con lo que el propio hombre puede hacer. Por ejemplo, aquí les he traído unas cifras de toda la crisis, de toda la catástrofe que sucede en este mundo. Nos matamos, nos envenenamos a nosotros mismos, pero recordemos también las muertes que hubo a causa de la pandemia. ¿Y qué es lo que nos deja esta como una enseñanza, como algo para salvar de toda esta tragedia que pasó? Es que el corazón humano es el principal ecosistema de bondad, bien y belleza que hay que salvar. No olvidarnos nuestra esencia, lo humanos que somos y todo lo que podemos hacer por el bien común. Como decía anteriormente, nunca debemos olvidar que la familia es la principal unidad económica de nuestra sociedad. Es un lugar donde se forjan las personas y se socializa en la cultura. Es la primera comunidad de la sociedad civil y donde la gente se juega el mundo de los afectos y el sentido de la vida. ¿Qué pasó con nuestros adultos mayores, con las personas que vivían en residencias durante la COVID-19? Lastimosamente, los adultos mayores se llevaron la peor parte, fueron el peor escenario porque miles de millones fallecieron, a miles de millones los perdimos, pero generalmente estos casos, en la mayoría de los hospitales, ¿no? Hubo casos de discriminación y edadismo que fueron a veces manifestados o sutiles en muchas áreas. No es admisible que las personas que viven en un centro residencial sean privados de un derecho que por su edad o por su discapacidad no tendrían una oportunidad o un pronóstico favorable de vida. Por ejemplo, cifras parecidas a las del Ecuador. La tasa de mortalidad en España fue del 8.5%, siendo los mayores de 80 años el grupo etario más afectado, con 4 de cada 10 víctimas mortales. Y la mayoría de ellos fallecían solos en residencias sin atención médica, sin que sus familiares los visitaran. Y me atrevo a decir que lo mismo pasó aquí. Muchos de los centros de atención del adulto mayor tenían o solicitaban espacio físico, solicitaban una cama, pero lastimosamente no se les pudo o no se les podía dar el espacio físico debido al exceso de pacientes. Entonces, no olvidemos que la dignidad de las personas depende de la forma en la que la sociedad los trate y debemos tener en cuenta a los adultos mayores como hacerlos un poquito más visibles y reducir los estereotipos y la estigmatización, que son muchas de las tareas pendientes que tenemos post pandemia. Alguna de las recomendaciones para el futuro sería en lo personal, ¿no? Evitar, que les comparto a todos ustedes, deberíamos evitar la discriminación sistemática en función de la edad, de la residencia, de las comorbilidades, ya que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la empatía, la coordinación y el refuerzo entre equipos de distinto nivel de atención. Deberíamos despertar ya un sentimiento de solidaridad que nos ha hecho menos vulnerables. En cuanto a nuestros cuidados paliativos, muchos de los pacientes que no tienen un pronóstico, no tienen es decir, algo favorable al futuro, se les debería asegurar
unos cuidados paliativos de calidad que proporcionen un soporte emocional, espiritual y un impecable control de síntomas y una sedación paliativa adecuada si ésta estuviera indicada. En nuestra unidad nosotros contamos con una unidad de cuidados paliativos en la que nos fue de gran ayuda y de gran soporte durante esta pandemia. Em, ¿Qué fue lo que pasó en cuanto a la discriminación? En cuanto a la discriminación durante esta pandemia, fue un impacto muy grande entre las personas y los colectivos. Desde el punto de vista ético, la pandemia reclama una bioética social que reflexione sobre las condiciones sociales de la salud y sus dimensiones. Recordemos que la bioética social no puede elaborarse sin partir de la comprensión del drama de la injusticia. ¿Cuáles son estas dimensiones de la injusticia? Como bien es cierto, fue una pandemia que internacionalizó el miedo, que mundializó las experiencias de vulnerabilidad y globalizó los efectos sanitarios y sociales. ¿Qué fue lo que qué observamos durante esta pandemia? Estas injusticias que fueron la desigualdad, la exclusión y el desempoderamiento. ¿Y cuál es el trabajo, cuál es la labor de la bioética frente a estas injusticias? Es la de construir un puente hacia los confines de la injusticia para no ser insignificante en un mundo que literalmente gime bajo dolores de parto. Hubo muchos pacientes, muchas personas que lastimosamente perdieron su vida por desigualdad, por exclusión, por desempoderamiento, por crisis políticas, por un montón de cosas, de situaciones que si está en uno mismo poder cambiar o poder aportar un granito de arena, lo podemos hacer. Recordemos que, como decía anteriormente, la desigualdad fue un momento crítico que sucedió, ¿no? Sobre todo en nuestro país en plena crisis económica que llevó a varias consecuencias desastrosas y las poblaciones más vulnerables, las que más sufrieron, fueron nuestras comunidades rurales, los indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, entre otros. ¿Qué podemos hacer? Hubo varias herramientas, ¿no? Durante la pandemia que nos ayudaron un poco a facilitar la asistencia tanto médica de las personas que estaban confinadas. ¿Qué hizo la salud digital en la pandemia? Por ejemplo, la salud digital facilitó un poco la atención centrada en el paciente, fue un poco más accesible, segura, pero no todos obviamente podían acceder a esto debido a la falta de tecnología, internet, condiciones sociales, económicas, etcétera. Pero sin embargo, aún así demostró su eficacia para mantener la continuidad y la asistencia y facilitar las intervenciones precoces y al final no se abarrotaban tanto los hospitales como era en un inicio. Bueno, aquí son algunas de las herramientas o de las aplicaciones que aparecieron en ese entonces. Gracias a la tecnología también pudimos estar un poco más cerca del paciente, ya que las condiciones físicas no nos permitían. Y tomando un poco las palabras de nuestro doctor Galo Sánchez, que intervino un poco en presentaciones anteriores con el transhumanismo, es algo que se viene, bueno, que ya se ha venido, pero se va a venir con mucha más fuerza porque esta pandemia nos confrontó a nuestra propia vulnerabilidad, así como a las limitaciones de la tecnología y de las instituciones que la desarrollan. Pero tenemos que aprender a combinar tanto lo tecnológico con lo humano y lo humilde, que pueden ser las bases de un nuevo humanismo tecnológico y que nos van a ayudar a no caer en la crisis en la que caímos en esta pandemia. Y recordemos, ¿no? Que todos somos humanos, somos vulnerables, podemos cometer errores, pero nunca debemos dejar de sentir o dejar de emitir nuestra esencia, ¿no? Y recordemos, aquí les comparto una foto con una gran amiga mía durante la pandemia de COVID y cada vez que estábamos cansadas o tal vez decepcionadas por todas las cosas que pasaban durante la guardia, recordemos las palabras de nuestro gran dios de la medicina, Esculapio, que nos decía, ¿no? Si ansías conocer al hombre y penetrar en la trágica grandeza de tu destino, entonces hazte médico, hijo mío. Muchas gracias a todos.
Lidia Vargas. Muy gentil su participación, estimada doctora Ana Valeria Vargas. A usted, doctora, muchas gracias. Gracias por compartir sus fuertes experiencias, pero gratificantes en su enseñanza. Gracias. Nos consolidan y nos ponen más sensibles y realmente con mayor empatía en nuestra profesión. Gracias, doctora. Muy amable. Continuamos pues con la doctora Andrea. No, continuamos. Doctora Vargas, Ana Vargas, por favor. No, pues estamos. No. Gracias, doctora Vargas, perdón. Doctora Andrea Gabriela Velasco. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Un gusto. Bueno, pues continuando con la exposición de las compañeras, vamos a hablar acerca de lo que son las experiencias vividas dentro de la pandemia entre los compañeros, recordando pues lo que han ya hablado las compañeras anteriormente en las diapositivas, indicando pues que la bioética, que es en este momento un análisis de cuestiones éticas planteadas por las ciencias de la vida, la tecnología y sus aplicaciones, la medicina y las políticas de la salud. Dentro de la bioética debemos tener en cuenta que tenemos principios de bioética como tal, los mismos que fueron elaborados, planteados y aplicados por los compañeros y por nosotros mismos dentro del tiempo de la pandemia. Fue una época muy dura, pues, y nunca dejamos de lado el lado humano y también el lado de la salud, el momento de la atención médica directa con el paciente. Dentro de los principios de la bioética debemos recordar pues que estos intentan dar contenido a la cuestión moral que supone la consideración de la dignidad de la persona humana. Dentro del principal principio de la bioética encontramos el principio de la no maleficencia. Recordemos pues que aquí ante todo es no causar daño. Es un principio considerado por Diego Gracia como un deber que significa prima facie y se conoce desde la medicina hipocrática como el primum nocere, es decir, no provocar daño. Como ustedes ven en la gráfica dentro de la diapositiva, pues es una de las anécdotas como compañeros dentro del tiempo de la pandemia, en donde olvidamos nuestras familias, olvidamos el tiempo de descanso, pues nos dedicamos a la atención directamente del paciente y nunca olvidarnos pues de la familia que venía tras del tal paciente que ingresaba al área de emergencia, al área de hospitalización, al área de terapia intensiva. Como les indico, siempre como médicos tuvimos este principio que nunca olvidamos, el de no provocar daño, el realizar y el aplicar nuestro juramento hipocrático como lo que habíamos realizado, ¿sí? Cuando fuimos o cuando nos graduamos de médicos. Luego de realizar este principio de no maleficencia encontramos el siguiente principio, que es el principio de la beneficencia. ¿En qué consiste este? Consiste en la obligación de hacer el bien y exige al profesional hacer cuanto pueda por el enfermo. Aquí James Drain lo considera como el principio constitucional de la medicina. Pues recordando como compañeros dentro del tiempo de la pandemia que tuvimos muchas altas y muchas bajas. No únicamente manejamos pacientes, manejamos familias, no solo del paciente, sino nuestras propias familias, nuestros propios colegas que se contagiaron, colegas que dejaron de ser médicos y se convirtieron en pacientes al manejo directo de nosotros, aplicando como este principio lo ha dicho, que es la obligación de hacer el bien, ¿no? Como colegas, como compañeros dentro del área hospitalaria, nos olvidamos, como les explico, del tiempo en que empleamos en todo lo que fue el tiempo de la atención del mismo paciente, olvidando pues las horas de trabajo largas, el tiempo de estrés al que estuvimos sometidos cada uno del personal de salud que trabajó dentro del Hospital IES Quito Sur en sus diferentes áreas de trabajo, recordando también pues que tuvimos que aislarnos de nuestras propias familias, tuvimos que entre nosotros como compañeros volvernos nuestra propia familia, hacernos un solo núcleo. Y en ese entonces, pues nosotros como médicos
teníamos el manejo directo al mismo paciente, debido a que estos pacientes en esa época, pues en ese tiempo, no tenían directo o contacto directo con sus familiares. Los familiares directos de ellos éramos nosotros. Nosotros éramos, no, nos convertimos en su principal apoyo. Como les digo, no solo en la parte médica, sino también la parte humanitaria. Aprendimos a valorar todo lo que es el compañerismo, la preocupación, la solidaridad, ¿sí? Como colegas. Otro de los principios que encontramos también es el principio de la autonomía. Este se define como la obligación de respetar los valores y las decisiones del paciente y da origen al consentimiento informado. Este constituye un principio fundamental en la cultura anglosajona, mientras que no ha sido todavía bien asimilado por la nuestra. Porque tuvimos en esta época como colegas, al estar en el manejo directo de los mismos pacientes, el tener que decidir en qué es lo bueno, pero también decidir a que el mismo paciente respetemos nosotros la autonomía como tal y que él tome su propia decisión. Y así lo hicimos. Muchos de los pacientes fallecieron y sin estar en contacto directo con sus familiares, pero aún así respetando nosotros la autonomía, la decisión propia de cada paciente. Otro de los principios también fue el principio de la justicia que nosotros aplicamos como colegas. Este consiste en dar a cada uno según las necesidades, aunque ahora se deben agregar en la medida de las posibilidades. Este exige un reparto equitativo de los recursos, acceso indiscriminado a los avances tecnológicos e incluso tiene que ver con los llamados derechos de la tercera generación. ¿A qué se refiere con este principio y que fue aplicado pues desde el principio de la pandemia, debido a que fue una época dura donde no contábamos con guías, con protocolos, que tuvimos que ir elaborándolos, aplicándolos diariamente? Como colegas, compañeros, las experiencias fueron diarias. Esto sumó a que ahora contemos ya con guías, con protocolos de manejo. La pandemia no ha acabado, como lo recordaremos siempre, y seguimos manejando este tipo de paciente con esta patología como tal. Diariamente los avances tecnológicos, la ciencia ha avanzado como tal, nos ha permitido que este tipo de pacientes sea mejor tratado, tenga mejores alternativas y mejor pronóstico, y pues que la mortalidad haya disminuido como tal. Así también en este momento conocemos ya el manejo directo que debemos realizarlo con el paciente, y también como colegas o como médicos llevamos la principal o la mejor experiencia, que fue el tratarnos como colegas, como compañeros, como familia y pues como hermanos, no de sangre, pero pues de sala, de quirófano, del área en donde cada uno elaboramos. Aquí les enseño una gráfica de cada uno de los colegas que aún mantienen pues dentro de la institución, otros colegas que se han ido, pero cada uno lleva una anécdota vivida como tal, y pues son experiencias que nosotros no la vamos a olvidar. Pues acabando con la exposición, no nos queda más que agradecerles y agradecernos pues como colegas, como personas humanas que somos, que mantenemos la fuerza y seguimos manejando este tipo de pacientes, y que no olvidaremos esta etapa dura que nos golpeó a todos como médicos o como familia como tal en el área de la salud. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Andrea Velasco, por su noble intervención. Vamos a escuchar ahora las experiencias de la doctora Diana Amaya. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla. Buenas tardes con todos. Y agradeciendo a la doctora Arbeláez por la participación en este congreso. Bueno, nosotros somos del grupo de jefe de guardia. Estamos en contacto, estuvimos en contacto durante toda la pandemia, tanto con el personal médico como con los familiares, personal administrativo y todas las personas que laboran en nuestra unidad. Es grato poderles expresar a ustedes nuestra experiencia vivida en
Es grato compartir con ustedes nuestra experiencia vivida durante todo este periodo de la pandemia. Estamos hablando de la bioética, la cual es la rama de la ética que provee los principios para la actuación correcta en los aspectos relacionados con la vida. A grandes rasgos, este pretende distinguir entre lo que se debe y lo que no se debe hacer en los actos que afectan la vida. Y esto estuvo tan comprometido durante todo este tiempo de la pandemia que nos comprometió como personas mismo en el actuar, en el saber qué podemos hacer para mejorar el trabajo que estábamos realizando ante un enemigo que no conocíamos. La bioética favorece el cambio adecuado entre los comportamientos y actitudes que obligan a los médicos y los integrantes del equipo de salud a promover una relación médico-paciente más saludable, y esto nos va a permitir generar cambios en los modelos de salud, cuya prioridad siempre va a ofrecer lo mejor hacia el paciente. En esta unidad nosotros tuvimos grandes directivos, los cuales nos ayudaron durante toda esta pandemia a forjar planes de contingencia, como mencionaron ya mis compañeros, ante pacientes y personas que desconocíamos el modo de tratar, que no teníamos un protocolo claro. Fue desde el uso de equipos de bioseguridad en los cuales los médicos de mi unidad salían exhaustos de usar todo un equipo de protección durante las 24 horas del turno, en el cual incluso ellos se veían afectados tanto en su parte física como en su parte mental. Experiencias que contarles de esto tenemos muchas. Tuvimos compañeros de turno que estuvieron afectados, que se contagiaron, tal vez por un mal uso de los equipos de protección, tal vez por un tal vez por contagiarse dentro de su domicilio. Tuvimos un compañero de 27 años, un médico, que estuvo un mes en la terapia intensiva, el cual se le luchó tanto que al mes respondió y puede hoy estar ya forjando su posgrado en el exterior. Tenemos tantas experiencias de vida que compartirles a ustedes, que esta unidad puso su capacidad como médicos, como personas de más del 200% de su ser, de su familia, de dar aquí en la unidad, para que todo esta unidad salga como el Hospital Centinela que fue durante toda la pandemia. Esto todo nos dirige hacia una bioética global, social, en donde en donde se tengan en cuenta el bien general y el bien personal. Durante la pandemia del COVID-19 se ha visto que también vimos que la población civil tuvo una falta de compromiso enorme, y la responsabilidad con la salud y con la vida y con su comportamiento han violado principios sociales como la sociabilidad, la relación con los demás y la subsidiariedad, la solidaridad entre los individuos, los cuales están basadas en una ética personal. Todo esto nos lleva a un legado del COVID-19 para la bioética, que es una transformación dramática hacia estas áreas que necesitan un reconocimiento y un crecimiento. Necesitan una implementación de cambio generalizados que van a ir desde los primeros niveles de atención, que es lo que siempre debería haberse trabajado, desde los niños en sus escuelas, en la población general, las mismas que van a ir cambiando y van a irse modificando incluso en el personal médico operativo, en el personal médico administrativo, tanto en las personas como en las directrices de una unidad. Es tan importante el cambio que el COVID nos dejó y las enseñanzas que nos mostró, que nosotros tenemos personal médico que luchó incluso con su familia. Tengo experiencias que contarles, y en el video que les voy a pasar de algunas imágenes de nuestra unidad. Tenemos experiencias como nuestra compañera, otra jefe de guardia que estuvo embarazada y dio a luz durante la pandemia. Compañeros que trabajando a las 3 de la mañana la población venían, o los familiares desesperados, incluso con su falta de educación, llegaron a agredir al personal de salud. Sin embargo, esta unidad y cada una de las personas que estuvo aquí fue grato con su profesión. Como digo nuevamente, se puso en prueba nuestra ética, y la cual salimos toda esta unidad y todo el personal del IES Quito Sur salió victorioso de esto. Salimos dando el 200% de lo que podíamos dar, y a prueba todos los principios que aprendimos desde la Escuela de Medicina, cada uno de nosotros. Mi participación es más por agradecer a cada una de las personas de nuestra unidad por el trabajo incansable que tuvimos,
que se tuvo desde el personal de limpieza. Era grato ver como al final de esto, incluso hasta el personal de guardianía tenía conocimiento de los protocolos que tenían que seguir. El personal de los guardias les indicaban a los familiares cómo se debía tratar. La tecnología tuvo mucha ayuda también durante esta pandemia, ya que los familiares no podían estar en una unidad junto con sus hijos, con sus padres, con sus nietos, pero se implementó las videollamadas, se usaban tablets en la unidad con el personal de gestión hospitalaria que lo hacía, les daban visitas una vez al día, se tomaban el tiempo de conversar con sus familiares porque sabíamos que esto era importante para los pacientes. Cada una de las cosas que se logró durante esta pandemia es importante no olvidar y de recordar en este post-COVID que la medicina es una medicina de cambios, es una medicina para el cual uno tiene que estar listo para generar nuevos escapes, listos para generar nuevos protocolos, listos para generar una acción inmediata. Y es gratificante saber que todo el personal de esta unidad estuvo listo y dispuesto, incluso arriesgó su vida por la profesión, por esta hermosa carrera que todos decidimos, que es la medicina. Y para finalizar, quiero terminar diciendo una frase que a mí me encanta y que creo que lleva el rumbo de nuestra carrera como médicos, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase hermosa que nos llena a todos. Y nada más que gracias por esta oportunidad y por compartir con ustedes un poco de la experiencia que fue la pandemia en el Hospital IES Quito Sur. Muchas gracias por su excelente presentación sobre experiencias en el Hospital General del Sur de Quito. Las jefaturas de guardia son un puntal para nosotros, sobre todo en estas épocas de ser un hospital, además de ser centinela, confrontamos no solamente las enfermedades por COVID-19, sino también las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades crónicas degenerativas y la demanda es alta. Nuestras jefaturas de guardia son quienes confrontan la puerta de entrada de nuestros pacientes y toda una logística que da una armonía dentro de este contexto complejo en este hospital que con mucho cariño y mucha responsabilidad acoge a la población que acude a él. Al momento, no sé si algún participante necesite hacer una pregunta, algún comentario, estamos atentos. Si no, no me queda más que agradecer a colegas. Ha sido una excelente presentación, muchas gracias y muchos éxitos. Buenas tardes.
Queridos presentes, damos la continuidad al primer Congreso Internacional de Bioética, Indicadores de Lecciones Aprendidas, Asistenciales y Científicas. Culminaremos este evento con la mesa redonda con los siguientes participantes. La mesa redonda estará orientada a la consolidación de experiencias asistenciales en el internado rotativo de medicina. Va a estar presidida por el doctor Sergio Carrasco. El doctor Sergio Carrasco es doctor en medicina y cirugía. Estudió en lo que es medicina familiar en la Universidad de la SUAY. Ha participado en la formulación del modelo de atención en salud, como así también de la red integral de salud. También ha participado en varias normativas en el Ministerio de Salud Pública relacionadas a auditoría médica. También ha incursionado en el ámbito de gestión de calidad. También ha estado en los procesos de derivación. Ha estado en la coordinación de enfermedades catastróficas en el Ministerio de Salud Pública y actualmente es nuestro director médico, técnico médico del Hospital General del Sur de Quito. También tenemos la compañía de los compañeros internos rotativos. Tenemos a Ayrton Ezequiel Olmedo Salvador, Daniela Guadalupe Godoy Lerna, Carla Victoria Quinteros Naranjo, Michelle Yarat y Kenny Wilson Guarnizo Mogollón. Bienvenidos, les deseamos éxitos en su mesa redonda. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el Congreso. Han sido unas ponencias muy interesantes a lo largo de estos 3 días llenos de experiencias y llenos de grandes conocedores en los diferentes ámbitos. Hay un punto importante que es la formación de los nuevos profesionales médicos. Sabemos que venimos de un proceso de educación prácticamente no presencial, no estar en contacto con los pacientes directamente. Muchas clases a nivel de teleconferencias o un poco de esta parte de teleeducación, lo cual ha conllevado a presentar algunos cambios en la parte de formación. Creo que es importante mencionar estos aspectos, cómo es la relación que se puede dar entre los diferentes actores dentro de lo que es el quehacer médico y las diferentes aristas que este puede tener. En esta mesa va a ser más de un diálogo, un conversatorio que vamos a tener, en el cual los diferentes señores, señoritas, internas rotativas de medicina, ya casi colegas, nos van a contar sobre sus experiencias durante este tiempo y cómo les ha venido o cómo han tenido que seguir adaptando su conocimiento a una nueva realidad. Como ustedes saben, el hospital se dedicó mucho a la parte de la atención de pacientes COVID durante esta pandemia y cada vez nos seguimos reactivando hacia las nuevas realidades que se presentan en la parte médica. Entonces, para comenzar, nos gustaría saber cuáles fueron las experiencias pregrado que se dieron, porque no es solamente ya el rato que llegan a un internado, sino todo el quehacer que tuvieron que pasar en estos 2 anteriores años, en el cual la parte de simulación tuvo un avance importante, pero a la vez no estar en contacto con el paciente nos puede estar tal vez poniendo un poco en duda nuestro nivel de conocimiento, el momento de actuar. Por favor, ya doctora prácticamente Daniela Godoy, si es que nos cuenta un poco de sus experiencias en la parte del pregrado. Por favor, tenemos 5 minutos por participante para poder contar.
Buenas tardes con todos. Les voy a comentar cuáles fueron esas experiencias. Antes de llegar al internado, todos nuestros compañeros de niveles superiores y nuestros tutores nos comentaban que este lugar iba a ser donde íbamos a poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante los años de estudio. Y además iba a ser el último peldaño antes de llegar a la rural y como tal ya ejercer como médicos. Entonces, durante estos semestres y durante nuestra formación académica, estuvimos en diferentes establecimientos de salud, tanto a nivel comunitario como hospitalario. Igualmente recibíamos clases modalidad ABP, entonces eso se daba a la par, tanto la práctica como la parte teórica. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esto cambió de una manera radical. Desde el 2020 hubo esta brecha que tuvimos en nuestra formación. Aproximadamente durante 2 años nos encontramos estudiando detrás de una pantalla y sin poder establecer como tal contacto con ningún paciente. Y de cierta forma, esas habilidades de comunicación asertiva, de la práctica como tal que teníamos de los procedimientos, no se fueron perdiendo en sí, pero la práctica fue disminuyendo. Entonces, cuando iniciamos de nuevo el internado, fue un cambio total. Pasar de estar en nuestros hogares, aprendiendo de forma virtual, de nuevo llegar todos los días, tener guardias y retomar poder estar en contacto con los pacientes, poder comunicarnos con ellos, hablar de manera asertiva, trabajando siempre con empatía y realizando los procedimientos de la mejor manera posible. Entonces, considero que para nuestra generación llegar al internado fue un gran reto. Cada uno lo experimentó de diferente manera, pero todos nosotros lo hemos sabido sobrellevar. Hemos aprovechado cada oportunidad para aprender y siempre hemos dado la mejor predisposición con nuestros pacientes en sí. Ok, muchas gracias. Sí, es súper enriquecedor el estar en contacto con los pacientes. Yo recuerdo cuando recién llegaron, veíamos cuántos pusieron una sonda vesical y muchos levantaron la mano. Y el rato que dije en vivo, varios bajaron la mano. Sí, son realidades que nos tocó pasar, pero el conocimiento tiene que estar sujeto hacia las cosas que tenemos que hacer de una manera muy ética, de una manera muy moral y sobre todo guardando un respeto absoluto a los pacientes, que esa es la razón de ser. Además, el estar en contacto con un paciente nos permite desarrollar un apego, por decirlo de alguna manera, y mejorar esta parte que en muchas de las ocasiones y por este contexto del COVID, no permitió desarrollar a profundidad, que es la parte de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es algo fundamental. Es algo fundamental ya que se da una empatía entre las personas y por ende el médico puede realizar un mejor trabajo. Un mejor trabajo en este proceso investigativo y en este proceso del saber qué hacer con una persona, dándose cuenta que las personas no solamente estamos con enfermedades del cuerpo, es decir, la esfera biológica, sino que también somos seres psicológicos y somos seres sociales. Doctora Yarad, por favor, si es que usted nos podría conversar, ¿cómo es esta parte de nuevamente reintegrarse en un ambiente hospitalario? Y la relación médico-paciente que debe existir. Sí, Doctora por Miller, no favor, sé si... le pueden ayudar agregando la reunión a mi compañera. Se encuentra en la sala de espera. Ok. Les mencionaba, perdón por el inconveniente técnico.
Doctora Michelle Yarat, no sé si es que está en línea. Sí, buenas noches, Doc. Tuve un problema de conectividad. No se Ya, oía. no hay ningún inconveniente. Sí, justamente estábamos diciendo que el nuevamente reintegrarse en una parte asistencial, esta parte del internado, nos crea una serie de dudas y también temores, porque no sabemos cómo actuar frente a un paciente en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque con esta parte de la pandemia no hemos desarrollado esta parte de la relación médico-paciente que es muy fundamental, tomando en consideración que las personas debemos manejarnos dentro de la esfera biológica, psicológica y social, lo que muy comúnmente se conoce como biopsicosocial, una persona y darle una integralidad. Entonces, justo iba encaminado hacia esa parte de la pregunta. ¿Cómo ustedes le ven esta parte de la relación médico-paciente después de pandemia y viendo las nuevas realidades que nos encontramos? Claro que sí, Doc. Primero que nada, buenas noches con todos, compañeros, autoridades presentes, directivos. Para mí es un honor poder tener este encuentro con cada uno de ustedes, los invitados a este tan esperado evento hospitalario. Me congratula de sobremanera poder contar un pedacito de mi historia y del camino que he recorrido a lo largo de mi carrera, que ha sido bastante corta, y me pone aún más contenta poder entrelazar lo que fue un antes y un después de las prácticas médicas profesionales, antes del internado y durante el mismo. Bueno, primero que nada, escoger la carrera a la que nos vamos a dedicar. Toda nuestra vida claramente es un verdadero reto. Existe el miedo, la duda y la incertidumbre de saber si estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, no fue mi caso. Yo siempre supe que la medicina era mi camino, era el camino que debía seguir. Entonces, claramente no sabía toda la demanda que esta carrera tenía, pero sin duda la chispa estaba ahí. Pasaron muchos semestres, semestre tras semestre, y con un sueño estaba totalmente intacto. Únicamente este se intensificaba. Empezaba a adquirir sin duda conocimientos de anatomía, fisiología y semiología, pero también de lo que significaba la bioética, como se mencionó en esta carrera, y lo fundamental que era para la buena relación médico-paciente. Entendí entonces que estos son pilares fundamentales de la medicina. Sin una adecuada relación entre el paciente y nosotros, no habrá la comunicación suficiente para lograr curar las patologías de cada individuo. Entonces, esto se vuelve igual de importante, saber manejar la bioética como profesionales, tanto como saber las últimas actualizaciones de guía, las últimas actualizaciones de las guías de práctica clínica, o las últimas actualizaciones en cuanto a las patologías más comunes en cada uno de nuestros países. Entonces, como todo estudiante de medicina de pregrado, sentía cómo pasaban los días, las semanas, los meses y así los semestres. Y me intrigaba cómo iba a ser el encuentro con mis primeros pacientes. Ya tenía una base de los conocimientos sobre la fisiología y asimismo las patologías, sobre lo que es fisiológico y lo que no. Pero realmente me cuestionaba y me preguntaba, ¿será que voy a conectar con mis pacientes? ¿Realmente entenderé sus necesidades? Porque siempre, tanto en la universidad como acá en el hospital, nos han enseñado y nos han dicho que el enfermo busca sanación y confort en el médico. Busca una solución y un alivio a su dolor, a su malestar. Y lograr entender con empatía qué es lo que cada paciente está padeciendo, dado en cierto momento de su vida, es justamente lo que yo llamaría ser un buen médico. Y como es obvio, nadie nace sabiendo. Es algo que se debe aprender y perfeccionar con la práctica. Y es ahí donde el año de internado rotativo hace la diferencia en nuestra formación. En cuanto a las prácticas preprofesionales, personalmente comencé a tener contacto con los pacientes en lo que llamamos el externado. Rotamos por diferentes casas de salud, desde casas de primer nivel de atención hasta hospitales de tercer nivel, con diferentes docentes y en distintas áreas, y en distintos servicios también. Indudablemente en todas se aprende algo distinto, pero lo que siempre se repite es la enseñanza de la relación entre nosotros como médicos y nuestros pacientes. Perdón. He aprendido además a ver mejor mis errores como futura médica, ahora que estoy cursando mi último año de pregrado. Y debo admitir que estoy más que feliz de estarlo cursando en el Hospital General del IES Quito Sur. Aquí he encontrado un hogar, un lugar de trabajo que me ha acogido de una manera excepcional. No he tenido nada más que aprendizajes a lo largo de los meses que llevo en mi internado rotativo. De cada médico me he llevado un pedacito. Muchas veces una frase, algún tip de cada uno que me ha querido compartir, una enseñanza
incluso bajo situaciones de mucha presión, cómo manejar pacientes que son difíciles y cómo llevar una situación que es compleja a una resolución. Esto, sin duda, es una enseñanza fundamental para mí y es la base de todo el conocimiento acá en el hospital. Ahora, ¿cómo entrelazar este antes y este después que mencioné anteriormente? Me voy a enfocar en la pregunta que es sobre la relación médico-paciente. Antes del internado rotativo, teníamos la noción de lo que es una buena relación. La teoría nos dice que es una relación casi de camaradería con el paciente, en donde el individuo acude con un mal que lo indispone, que lo atormenta, el cual busca una solución en alguien que tiene el conocimiento de atenuar las molestias, tiene la capacidad de entender la afección y sanarla, resolver el problema. Eso sí lo vemos desde una perspectiva distinta, es algo sumamente lindo, hermoso. Acudir donde un extraño a contarle los profundos secretos nuestros, nuestra rutina, nuestra intimidad, autorizar que nos examinen y nos conozcan a profundidad, eso es algo que sin duda ninguna otra profesión tiene. Tener la dicha de poder llegar a conocer a nivel celular y genético a otra persona es algo que debemos apreciar. Y en el camino yo estoy aprendiendo a apreciar. Y justamente por estos motivos, darle de manera recíproca al paciente lo que nos está entregando es brindarle una buena relación, que sienta que puede ser quien realmente es sin ser juzgado ni visto con prejuicios. En este año, sin duda, un año lleno de altos y bajos, de momentos de extrema alegría al recibir nuevas vidas en cada parto y de extrema tristeza cuando algún paciente bajo nuestro cuidado entra en paro o se nos complica. Con todo esto y mucho más, he comprendido ese lazo que uno forma con nuestros pacientes. Esto es realmente un arte. La buena relación que se entabla con otra persona. Un simple gesto, una palabra, una mirada son cosas cruciales como primer paso para entablar la relación médico-paciente. Esta posteriormente abrirá un sinfín de puertas que nos llevarán únicamente al bienestar de la persona que vino, en primer lugar, buscando nuestra ayuda. Una vez formado este vínculo, he comprendido que es algo sumamente frágil. Puede quebrarse en cualquier momento y depende de nosotros que todo siga fluyendo de la manera adecuada, haciendo que la otra parte tenga la confianza de poder contarnos todo, pero sabiendo también que hay un límite en el respeto y de profesionalismo. Asimismo, somos nosotros quienes construimos la relación en cuestión de minutos, al tener que ayudar al enfermo o a sus familias a tomar una decisión. Muchas veces somos nosotros, los internos rotativos de medicina, los que nos encargamos de hacer firmar consentimientos de restricción de medidas invasivas en pacientes en estado crítico, o pacientes no favorables, o a pacientes en cuidados paliativos. Tomar en conjunto esta decisión tan fuerte para la familia siempre viene llena de preguntas para el personal de salud, y es ahí donde nosotros hemos sabido aplicar todo lo que hemos visto de nuestros docentes. Nuevamente, un gesto, una adecuada explicación y una respetuosa respuesta para que la familia pueda decidir lo mejor para su convaleciente familiar. Esto sin duda es algo que parece sencillo, pero sé que todos los presentes han tenido en su inicio, les costó. Ser un buen médico no es solo tratar la patología, esto nos lo han dicho siempre, es dar un tratamiento integral al individuo que entra por nuestra puerta. Es ver todas las aristas del problema y tratarlas como un todo. En la práctica, como estudiante de último año, he entendido de mejor manera el significado de la bioética en la relación médico-paciente. He comprendido que se debe dejar la acción paternalista de ser el médico que toma las decisiones, que impone tratamientos o que oculta información al paciente. La objetividad de la bioética en la actualidad hace partícipe al paciente tanto del manejo de su información, tanto como sobre su condición, la toma de decisiones sobre su tratamiento y el estado en el que él se encuentra. Entonces, debo mencionar, obviamente, los que ya todos conocen como principios de la bioética, que rigen nuestra carrera. El primero, como ya sabemos todos, es el respeto a la autonomía de las personas. En el Hospital General del IES Quito Sur, se nos ha inculcado la no imposición de decisiones tanto en tratamientos como en la realización de procedimientos diagnósticos. Siempre, siempre, siempre se respeta totalmente la autonomía del paciente. Y lo que he aprendido en este año es que aunque sepamos que es beneficioso para el paciente, nosotros únicamente debemos brindar la información, más no tratar de convencer de nada, absolutamente nada al paciente. Luego tenemos el principio de la no maleficencia, que se trata de nuestra moral. Es la prohibición de producir intencionada o de manera imprudencial daño a otra persona. Como médicos en los que depositan la total confianza a nuestros pacientes, esto es algo que definitivamente debe brillar o debe destacarse. Y asimismo va ligado al principio de beneficencia, el cual es el núcleo constitutivo de la práctica médica. La cúspide es el beneficio en temas de salud para quienes acuden solicitando asistencia sanitaria.
Finalmente tenemos la justicia, en donde se pone al descubierto la conciencia, en donde todos los seres humanos, aunque no estemos en igualdad de condiciones, tenemos los mismos derechos y debemos poder acceder a una atención médica de calidad. Para no alargar mucho más mi intervención, quiero cerrar con un agradecimiento al hospital y a sus directivos, a sus médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal que labora en esta institución, ya que después de estos meses con cientos de pacientes que han estado conmigo, aunque sea unos minutitos, siento que nací para servir, para ayudar y para sanar, pero también para escuchar y para entender que a veces los males que nos aquejan son mucho más que físicos. A veces es la relación con el médico mucho más beneficiosa que la misma medicina, porque esa fe con la que tienen los pacientes para acudir al médico ya es un paso agigantado para la sanación de este paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, su intervención. Sí, es muy importante tomar en consideración esta parte de la relación médico-paciente, todos los principios bioéticos que tienen que estar inmiscuidos en nuestro quehacer médico. Recuerdo que profesores nos decían, no tenemos que bajarnos al nivel del paciente. Recuerdo que nos decían, no tienes que encariñarte con el paciente. Pero creo que mientras más seguimos aprendiendo la medicina y más seguimos humanizando, es difícil no acercarse donde está el paciente, no sufrir con las cosas que le pasan o no llorar junto a la familia cuando se nos va algún paciente. Creo que eso es fundamental, eso es el acto médico, esa es la humanización de la práctica asistencial. Todo esto nos lleva a seguir aprendiendo cada vez más. Yo sé que a momentos toda esta parte de la pandemia, por el agotamiento físico y por ver qué cantidad de pacientes lastimosamente fallecían, tal vez nos llegamos a un punto de despersonalización, no saber si es que queremos seguir o no queremos seguir esta profesión. Yo creo que es importantísimo el poder continuar con nuestras labores y continuar haciendo de esta la profesión más maravillosa del mundo, que por eso es lo que hemos seguido. Hay ocasiones en las cuales a nosotros nos ha tocado dar alguna noticia de algún familiar que se encuentra en malas condiciones, o tener que conversar con el paciente para informar que se tiene que realizar algún procedimiento o se tiene que realizar alguna intervención. Y ahí viene la parte de todo lo que es los consentimientos informados y sobre todo la comunicación de noticias. Creo que esto ha cambiado desde que comenzamos a verle a esta comunicación, a estas etapas del duelo, de una manera más importante, más adentrándonos un poquito más. Y también viendo con toda la parte de la comunicación que tiene que existir con los familiares. Por eso decíamos que es social y es familiar esta parte. Entonces, doctora Quinteros, por favor, si es que nos puede decir cómo es esta parte de la comunicación de las noticias, qué es lo que ha aprendido durante su internado, cómo esta parte del consentimiento informado. Muy buenas noches con todos, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, como sabemos, hablar del consentimiento informado es un tema que va a implicar durante toda nuestra carrera, va a estar igual de la mano con el tema anterior y es un aprendizaje diario de muchos momentos y de decisiones que el paciente va a tomar libremente y cuando él rechace o acepte lo que vamos a realizar, lo tengamos que realizar. En el hospital, el manejo de la información con el paciente es desde el primer contacto y a lo largo de toda la atención mientras esté dentro del mismo hospital. Entonces es muy importante tener una buena comunicación y relación con el personal de salud y con el paciente. Algo igual importante que cabe mencionar y que en nuestra práctica diaria nos pasa recurrentemente es que no sabemos si es que nuestro paciente puede ser mentalmente competente para recibir una noticia o para decidir sobre la intervención que se le va a realizar, intervención, tratamiento, etc. Entonces, es muy importante que el paciente que haya recibido esta información
sea toda completa, que sea completa de todo lo que le van a realizar y las consecuencias futuras que traiga este procedimiento. Por ejemplo, una situación que suele suceder dentro del hospital es que nuestros pacientes son adultos mayores encamados, dependientes total de terceros, por lo que ha sido fundamental que con nuestros tratantes hablemos directamente con sus familiares y ellos sean los que reciban la información adecuada y tomen la mejor decisión, incluso con ayuda de otras áreas que sería psicología o trabajo social. Otro punto importante es que el paciente haya entendido toda la información adecuada y las dudas hayan sido aclaradas cuando se le explica una mala noticia o cuando se le explica el tratamiento que se le va a realizar. En este punto, otro ejemplo que podemos mencionar, que dentro de nuestra práctica podemos ver, es el caso donde la información de nuestros pacientes es dada con términos médicos y ellos no nos van a entender. Entonces, ellos van a hacer preguntas necesarias que a veces como internos o como médicos nos molestamos, pero ellos necesitan estar totalmente claros de lo que va a suceder con ellos y claros con lo que el personal de salud les quiso transmitir. Y finalmente que hayas llegado a una decisión, el paciente haya llegado a una decisión analizando la información entregada y que éste no esté influenciado o persuadido por alguien más. Entonces, después de decir todo esto, podemos darnos cuenta de la condición de nuestro paciente y si es que es necesario la intervención de familiares como en pacientes adultos mayores o en pacientes que estén inconscientes o pacientes, por ejemplo, menores de edad que tienen tutores para tomar decisiones por ellos. Por otro lado, como personal de la salud hemos aprendido a tomar conciencia de que el consentimiento informado a ser una herramienta también legal no puede ser como tomado a la ligera o dejado como un libro de camino a que suceda cualquier cosa con el paciente después de que él haya firmado eso. Entonces, porque como sabemos, no nos deja libre camino para cometer alguna negligencia o imprudencia que queramos hacer con nuestros pacientes. Entonces, también como dentro del internado nos ha hecho pensar mucho en si estamos en la capacidad de realizar ese procedimiento, si es que no, pedir ayuda y obviamente aprender. En nuestras experiencias asistenciales durante el internado, muchos de los procedimientos los realizamos nosotros, por lo que esto nos permite tener la capacidad, por un lado, de mantener una buena relación médico-paciente y así seguir aprendiendo como mi compañera estaba hablando, y por otra, estar constantemente estudiando para responder cualquier duda que nuestro paciente tenga ante el procedimiento, ante la cirugía, ante cualquier cosa que se le vaya a realizar. Igual como internos, tenemos varios ejemplos donde nosotros hemos utilizado, hemos hecho firmar este consentimiento informado, escrito como procedimientos de cirugía en apendicectomías, procedimientos de ginecología como cesáreas, esterilizaciones, procedimientos diagnósticos terapéuticos como tomografías de contraste, y también hemos tenido que pasar por excepciones para obtener un consentimiento. Y es muy, muy importante que, o bueno, durante esta práctica de internos hemos aprendido que es muy importante que debemos reconocer cuándo no podemos hacer firmar un consentimiento. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con traumas, que obviamente va a correr grave peligro su vida, urgencias médicas, ausencia de sustitutos legales en el caso de menores de edad, pacientes inconscientes, entre otros. Entonces, finalmente, para terminar con mi intervención, es importante como recordarles que el consentimiento y el manejo de la información para comunicar a nuestros pacientes es una herramienta que no nos exime de responsabilidades. Entonces, tenemos que ser muy claros, darle toda la información pertinente a nuestros pacientes y hacer como mi compañera mencionó, cumplir los 4 principios de la bioética, para dar la mejor información posible para nuestros pacientes. Muchas gracias y muchas gracias al Hospital IES Quito Sur por la experiencia que nos están brindando como internos. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante la parte de los consentimientos informados, pero no un consentimiento informado en el cual prácticamente nos estamos excusando de los problemas que pueda pasar, es decir, un consentimiento proteccionista hacia nosotros como profesionales, en vez de ser un instrumento en el cual
le podamos informar al paciente sobre todos los problemas que se pueden presentar durante un procedimiento o una cirugía. No sé si es que está el doctor Guarnizo conectado. Doc, nos pidió que le acepten, por favor. Se le apagó la compu hace un ratito. Y se le salió, pero ya está aquí, esperando que le acepte. Ya, por favor, si es que nos ayudan desde la parte informática. Muchas gracias. En esta parte de la comunicación de noticias creo que es fundamental, es algo que se viene dando y como nos decían en anteriores conferencias desde la parte de España, en lo que es procuración de órganos, para lo que es un trasplante de órgano. Y veíamos la necesidad de que se dé una comunicación asertiva en unos lugares apropiados, en unos lugares aptos. Y dentro de la comunicación hay una parte que es fundamental, que es el poder realizar pausas. A veces el que nos mantengamos callados por un cierto tiempo, la parte médica, le permite al paciente contarnos más experiencias o al familiar poder desahogarse o desahogar los problemas que se presenten. Si es que nosotros nos ponemos a pensar en todas las cosas que pueden suceder y en todas las cosas que nos han sucedido en el internado, yo creo que hay cosa más que nos causa más pánico que el momento que tenemos que hacer un procedimiento. Un procedimiento en un paciente, una sutura, poner una sonda vesical, una sonda nasogástrica, o poder ingresar a un procedimiento quirúrgico. Creo que son cosas que un poquito nos aterran al principio, pero después nos llenan de satisfacciones. Doctor Guarnizo, por favor, si es que nos puede comentar cuál ha sido su experiencia justamente en esta parte de los procedimientos que hemos tenido que realizar en nuestros pacientes. Sí, primero que nada, buenas noches a todos, autoridades, público presente. Para mí también es un orgullo poder ser la voz en sí de muchos de mis compañeros que no han tenido la oportunidad hoy de conversar acerca de sus experiencias acerca de esto. Y un poco en el momento de que nosotros hablamos acerca de los procedimientos, aquí va como a unirse todo lo que hemos hablado hasta ahorita, la parte de la relación médico-paciente, los consentimientos. Y como estudiante, desgraciadamente, tuve que pasar una gran parte de mi formación en la universitaria vía online y formarme en la parte práctica de las formas mejor posibles que encontraron mis doctores, tutores en la universidad. Fue algo muy interesante y me puso a prueba a mí mismo el hecho de cómo voy o cómo afrontaré contra los procedimientos ya en una persona, porque no, es muy diferente, obviamente, el hecho de que yo aprendí a suturar en una presa de pollo a suturar con una persona ahí que se queja, que tiene dolor. Entonces, mi gran miedo siempre fue, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Qué pasa si yo hago mal el procedimiento? Porque por más fácil que pueda hacer algún procedimiento, como decir, sacar una prueba de sangre, tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Y eso lleva a que si yo le pincho, digamos, ya varias veces y por no saber hacer una buena técnica, el paciente se lleva una mala experiencia y a su vez esto recae a que cuando tenga otra enfermedad él no deje realizar ese procedimiento por malas experiencias, le va a afectar y de cierta manera yo fui culpable de eso. Entonces todo eso es como mencionó el doctor al inicio, de que nos llena de miedo al inicio. Y ese miedo que a su vez nos llena de dudas y todo eso, pero uno trata de la mejor manera afrontar eso. Yo en lo personal traté de ver videos,
pagué un curso antes del internado para poder practicar, pero todo es el momento cuando tú te enfocas en eso y cuando realizas tu primer procedimiento, que a su vez el mío fue solo por cuestiones, uno se da cuenta que uno va muchas veces tan mentalizado en la parte teórica, en no olvidarme cada paso a paso que debo hacer para no hacer malas cosas, que te puedes llegar a olvidar de las cosas más sencillas, como conversar con el paciente y calmarlo. Y esa es parte de la relación médico-paciente, el poder explicarle de una forma simple y detallada para que él entienda y esté seguro de que la persona que le va a realizar el procedimiento sabe lo que le va a hacer y se lo va a hacer porque necesita de verdad. Muchas veces me topé en el hospital en este transcurso de mi internado con los pacientes que decían, ¿y para qué es esta muestra? Porque ya me han pinchado de nuevo. Y tienes que tener esa capacidad de poder convencer al paciente que el procedimiento que se le va a realizar es muchas veces por su propio bien y que le va a hacer y le va a ayudar para que los doctores puedan hallar un tratamiento y un buen manejo de la patología que esté pasando este paciente. Entonces, esto es algo que ciertamente jamás vas a lograr, como decir, perfeccionar si no tienes la charla médico con el paciente en esos momentos. Y es algo que puedo decir que es uno de mis mayores logros, el hecho de haber aprendido a comunicarme con el paciente. Y esto obviamente solo se lo debo a mis ejemplos en el hospital, que son los doctores con los que yo he podido tener relación y ver cómo ellos se expresan, cómo ellos pueden calmar al paciente. Y a su vez, ellos tienen la confianza en el doctor. Y eso me ha ayudado y puedo decir con orgullo que actualmente yo puedo transmitir, puedo perfeccionarlo, pero puedo transmitir de una mejor manera la idea en lo que voy a hacer y el paciente puede decir que tiene una confianza en que sé lo que voy a realizar. Igual que en momentos que han tenido que hacer procedimientos mucho más, con un mayor riesgo, se podría decir. El hecho de ver cómo los doctores afrontan eso es un hecho de yo poder prepararme para cuando yo tenga que afrontar eso. Y cuando un doctor se sienta al lado mío y me dice, mira, tienes que hacer esto, me enseña paso a paso, eso me llena aún más de confianza a mí mismo para poder decir, sí, yo sé hacer esto, yo puedo enfrentar esto. Y esto es algo muy bueno para un estudiante, a su vez, porque nosotros ya estamos a un paso de ser médicos rurales y estar solos y tener que afrontar esto solos y en ese momento no va a haber nadie que nos diga, mira, esto debes de ser así. Entonces, nosotros tenemos que tener la confianza de poder transmitir eso y saber qué procedimientos hacer y qué consecuencias le pueden tener y cómo hacer bien el procedimiento para que el paciente de las consecuencias que pueda tener sufra las menos posibles. Entonces, yo sí, en lo personal, quiero agradecer mucho al IES Quito Sur porque creo que me han ayudado con el personal académico, el personal de doctores, incluso el personal auxiliar y de enfermería, a mejorar los procedimientos que yo he realizado, como al inicio no poder sacar una gasometría y ahorita poder estar seguro de que uno puede sacar esa gasometría, o no, primera vez que ingresé a un quirófano y tener el miedo de contaminarme, y ahorita saber qué debo hacer y qué no debo hacer para no realizar ese contaminarme, que es uno de los grandes miedos de que puede decir un estudiante de medicina. Entonces, ha sido un gran cambio y una experiencia que me llevaré por el resto de mi formación. Y el momento que me toque a mí ser el doctor que enseña a un estudiante que está actualmente en mi ubicación, yo poder ayudarle y transmitir lo que me han ayudado a transmitir los doctores con los que yo he aprendido. Y eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, es importante el llegar a una institución, el tratar de hacer las cosas de la mejor manera.
el tratar de ayudar a las personas. Pero sobre todo creo que nos llevamos de esta parte la comunicación médico-paciente que debe existir. El momento en que llega un paciente, el podernos presentar, el poder decir el nombre, el poder darle la mano, simplemente una palmadito, ponerle la mano en el hombro, creo que es fundamental. En ese momento rompemos cualquier paradigma que se pueda estar presentando y el paciente va a podernos contar muchas de las cosas y es mucho más fácil decirle las cosas que podemos realizar con el paciente y esperar una respuesta positiva por parte de él. Es como decía la doctora Michelle, el no imponerle un tratamiento, sino sugerirles los diferentes tratamientos o las diferentes opciones de tratamiento para que él pueda decidir prácticamente lo que puede o lo que sería mejor para él. Pero a la vez que nosotros, bueno, antes decíamos, somos ratones de hospital, que nos encantaba estar en el hospital, ahí metidos y molestándoles un poco a los médicos, déjeme hacer, o simplemente cuando te decían, ¿quién sabe poner una sonda? Yo sé, cuando en realidad sabíamos la parte teórica, habíamos visto cómo ponen algunos otros colegas, o en el caso del externado, los internos, cómo ponían, y poder realizar y poder seguir aprendiendo y seguir haciendo diferentes procedimientos. Claro, con la tutela de un médico a nuestro alrededor. Pero ahí viene una parte importante, querer aprender cada vez más. Nos puede llevar a olvidarnos un poquito de los principios éticos, que como veíamos al principio de todo este camino del Congreso, la primera conferencia que fue dada por el señor gerente del hospital, decía que no solamente son los 4 principios éticos que deben existir, los más conocidos, sino que hay muchos más principios que debemos tener dentro de lo que es una atención en salud. Y ahí nos viene una pregunta. ¿Cómo aplicar la ética en el internado? Es una pregunta que nos podemos realizar, que puede ser muy fácil de responder, pero a la vez puede ser algo compleja. Así es que, por favor, doctor Ayrton, cuéntenos cómo aplicar la ética en el internado. Buenas noches con todos los presentes. Soy el interno rotativo, el doctor Ayrton Olmedo. ¿Cómo aplicar la bioética dentro del hospital? Creo que es una pregunta que se puede responder sencillo, pero a la práctica es más complejo. Se respondería sin dejarnos llevar por la presión, sin dejarnos llevar por el tiempo en realizar un procedimiento, sin dejarnos llevar por el paciente, teniendo en cuenta los 4 principios, teniendo en cuenta que a pesar de ser pacientes son humanos, de que muchas veces no van a estar de acuerdo con mi criterio o con mi pensamiento porque esa ha sido mi formación y no pueden ellos a sentirse en una condición de vulnerabilidad, sentirse tal vez acorde o pensar de la misma forma en la que yo pienso del lado del paciente. ¿Cómo ser en el lado del paciente? A mi criterio, tenemos que pensar que es un familiar, que es un hermano, una abuela, una madre, un padre, y cuál es el trato que yo quisiera darle a este paciente. ¿Cuáles son las pautas que yo quisiera darle para su patología? Estoy seguro que todos hemos pensado que cuando se enferma un familiar, darle lo mejor, sin empezar los costos. Queremos que cada uno de las personas que estén a cargo de mi familiar enfermo esté pendiente, que le cuide a cabalidad. Entonces, pienso que esa sería la forma adecuada o aplicar la bioética. Los principios, tenerlos en cuenta en el que todos somos humanos, todos merecemos el respeto y que los pensamientos, por más que sean con formación, tengo que aceptarlos y tengo que llevar al paciente
no el que sabe todo, más no el que conoce, que por eso tienen que hacer, pues, mis compañeros lo han mencionado, para que ellos con su conocimiento puedan tomar, ser partícipes también de su tratamiento y de su patología. Ok, muchas gracias, doctor Ayton. En su criterio, ¿cuáles serían los puntos a destacar dentro de esta mesa? Claro que sí. Entonces, me gustaría en primer lugar destacar la participación de mi compañera, la doctora Daniela Godoy, cómo la virtualidad es parte ahora de la formación, cómo fue el ingreso al internado rotativo. Durante su ponencia menciona la brecha de preparación que surge ahora a raíz de la pandemia. La brecha es muy amplia. La formación fue mucho más difícil de transmitir, se ha dificultado mucho más el desarrollo del internado rotativo, ya que el temor, las dudas de no saber si estamos lo suficientemente preparados para este nuevo reto, nos lleva a pensar muchas veces dos. Sin embargo, cada uno de los internos, como lo mencionó, ha sido capaz de aprovechar estas oportunidades, de convertirlas en aprendizaje y sobre todo fomentar una atención de calidad dentro del hospital. El tema abordado por mi compañera, la doctora Michelle Yarad, que menciona la importancia de los vínculos de camaradería que se debe formar con un paciente, cómo nuestra formación nos lleva a ser personas de servicio y cómo esto acompañar, escuchar y muchas de las veces ser guías para las personas que están atravesando una patología. También lo importante que ha sido esta institución para desarrollar nuestras competencias de comunicación, de discernimiento y sobre todo el de delegación, la capacidad de ceder la responsabilidad de conversar con un paciente si no nos sentimos lo suficientemente preparados para entregar información de una manera adecuada. También el apoyo brindado por los docentes, tutores y cada uno de los funcionarios capaces de realizar un acompañamiento oportuno y una tutoría adecuada para lograr entregar malas noticias de forma adecuada y sobre todo perder el temor a convivir con los pacientes. Durante la ponencia, mi compañera Carla Quinteros relaciona todo esto. Habla de los principios bioéticos, como antes lo mencionó, de cómo llevar a cabalidad un consentimiento informado para realizar un procedimiento. La fuerza y la importancia que tiene nuestra palabra, nuestra capacidad de comunicación con las personas, ya que con esta vamos a influir en la vida de los pacientes. Vamos a ser capaces de guiar adecuadamente a un paciente, y que éste sea capaz de aceptar o no realizarse una intervención, que muchas veces pondría en riesgo o puede cambiar por completo su vida. Siempre teniendo en cuenta los 4 principios bioéticos que nos permiten otorgar el respeto a la integridad del paciente y a la toma de sus decisiones. Al finalizar estas participaciones previas, mi compañero bien lo ha mencionado, el eje que mayor temor nos causa es el de realizar un procedimiento a un paciente. Una intervención mínima, una intervención menor dentro de un paciente, es una persona que sufre dolor, es una persona que se queja, es una persona que nos lleva a nuevos retos, el cual nosotros tenemos que aprender a desempeñar nuestra función de comunicación. Entonces, lo que tenemos que aprender durante el internado y lo que hemos aprendido es a los pacientes hacerlos parte de su tratamiento, hacerlos parte de una convivencia sana con el médico, de que los médicos no somos sus enemigos, al contrario, somos sus amigos, somos la persona que les escucha cuando se sienten en un momento de vulnerabilidad y que estamos para ellos para sanar, para proteger, para cuidar. No todo procedimiento que lo realizamos, como él bien lo ha dicho, es por su ayuda, es buscando fomentar una salud, es buscar que se sienta mejor. Para finalizar mi participación, quiero agradecer a las unidades docente asistencial del Hospital IES Quito Sur por abrirnos este espacio de interacción donde se nos ha permitido presentar el rol que como internos rotativos desempeñamos dentro de este establecimiento de salud.
que es parte de nuestra formación en este último año de consolidación de conocimientos para desempeñar de una manera honorable, responsable nuestra profesión como médicos. Muchas gracias a todos los presentes, a todas las autoridades por habernos permitido dar esta ponencia y hablar un poco más sobre nuestras experiencias dentro del internado rotativo. Ok, muchísimas gracias por las intervenciones. Creo que se han abordado varios temas dentro de lo que es esta mesa. Es importante la formación que se puede tener desde la parte de pregrado y después en el internado rotativo, en el cual tenemos que ver todas las posibilidades de tratamiento y el quehacer médico que nos toca hacer, que nos toca seguir avanzando. Creo que las cosas se han dicho, creo que las cosas están claras de cuál ha sido las dudas, los temores que han tenido nuestros señores internos, pero siempre enfocados en principios bioéticos. Creo que de la ética se habla bastante, pero hay muchísimo camino por recorrer. Creo que esa es fundamental y cada vez seguir dando pasos más fuertes hacia la consecución de espacios de bioética en cada una de las unidades hospitalarias. Muchísimas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta. Al momento no hay ninguna pregunta. Muchas gracias. No por sé la si existe alguna participación pregunta por parte interactiva. de... ¿La dispone? A ver. No. También a las autoridades porque han permitido este espacio, así como a todo el comité organizador. Y como dicen, el evento es un éxito gracias a los asistentes. Por situaciones logísticas para obtener el aval académico, como es de conocimiento de todos, se debe proceder a realizar una prueba. Todas las personas que se hayan conectado la van a recibir el día de mañana a partir de las 12 del día y va a estar habilitado hasta la medianoche. Las preguntas son básicas, son preguntas que van a ir orientadas con un test amplio de preguntas y la prueba va a ser finalmente con 20 preguntas. Van a tener el banco de preguntas y luego del banco de preguntas pues van a tener unas 20 preguntas finales. La logística de entrega del diploma se hará la gestión durante el mes de diciembre y se les hará llegar de manera respectiva. De igual manera, durante estos días nos organizaremos para
realizar el extensivo agradecimiento a todos los ponentes nacionales e internacionales y a los organizadores del evento. Muchas gracias. Tengan ustedes buenas noches. Buenas noches. No sé si vamos a tener las palabras finales del doctor Juan Sánchez, si sería eso importante. No sé si me confirmas, Gabriel, si el doctor está ya conectado. Doctor Sergio, ¿cómo quedamos con el rol? Sí. Gracias. Ahorita ya estamos en el backstage. Muy buenas noches con todos. La verdad, para el Hospital IES Quito Sur es un gusto haber tenido un evento de este nivel, un evento internacional, un evento académico que ha contado con el aval institucional y con el aval de universidades como la Universidad Internacional y como la Universidad Internacional del Saber de España, Univeris. Para terminar este congreso, vamos a tener las palabras finales del gerente general, del doctor Juan Sánchez, gerente general del Hospital IES Quito Sur. Él está conectándose, así es que les pido a todos los que nos han acompañado durante este congreso que nos regalen unos minutitos para contar con esas palabras finales y daríamos por terminado el congreso. Sin antes, como les mencionaba, agradecer primero a la subdirección técnica, a la subdirección de docencia e investigación, que está acertadamente dirigida por la doctora Gloria Arbeláez, y también al al Ministerio de Salud Pública, al Colegio de Médicos de Pichincha, a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y a las dos universidades que ya las mencioné. Así es que les pido que nos regalen unos minutitos, se conecta el señor gerente y tenemos las palabras finales.
Muy buenas noches con todos, estimadas autoridades, estimados participantes. Para nosotros es un gusto, en el marco del 5º aniversario del Hospital General del Sur de Quito, poder haber organizado y gestionado este curso. Sin duda, el curso internacional ha sido un éxito como experiencia para el hospital y como responsabilidad para el hospital. Es un grato momento el haber podido organizar y compartir con ustedes cada una de las ponencias de los distintos expertos nacionales e internacionales que se han presentado aquí. Nuevamente reiterar mis agradecimientos. Como les mencionaba, para nosotros este tipo de eventos, este tipo de procesos o de gestiones que inciden directamente sobre la mejora de conocimiento continuo y sobre la educación continua en los profesionales son de suma importancia. Y más aún, reiterando en el aniversario número 5 de fundación del hospital. Agradecerles muchísimo a todos, agradecerles por su paciencia, por la conexión constante a las distintas charlas, por haber estado presentes en cada una de estas, por su participación activa, tanto a autoridades, ponentes, expositores y a los participantes, al haber estado en cada una de estas exposiciones.